Bien, el día de hoy estamos reunidos, a pesar de las circunstancias un poco difíciles en la continuación del dictado de clases y también, sobre todo, que el día de hoy estaba programado según el sílabo y el cronograma también este, estipulado por la universidad. Esta semana corresponde al control de los exámenes parciales, pero lamentablemente por la movilización, una serie de convocatorias para el día de hoy. Oficialmente la universidad ha dispuesto que el examen parcial de todos los cursos, incluido el nuestro de medicina legal, se reprograme para la siguiente semana. Para no perder el ritmo de la continuidad según lo programado en el sílabo del dictado de clase, por eso es que a través de la delegada, la doctora Claudia Drogo, se les ha comunicado que los dos grupos estarán el día de hoy unidos excepcionalmente para desarrollar el tema que corresponde a la siguiente semana, que es el examen médico en casos de delito contra la libertad sexual. De esta manera que solamente estamos haciendo una permuta. El examen que debería tomarse el día de hoy pasa para la siguiente semana, en los mismos horarios que se va a hacer el conocimiento, en las mismas aulas también que ya han sido asignadas por la unidad de registro de matrículas. Se les va oportunamente a hacer conocimiento el día en, eh, días antes de la prueba, para que ustedes sepan a qué aula tienen que ir a rendir su examen parcial, ¿correcto? Entonces, el día de hoy, bueno, veo que todavía hay pocos alumnos que están conectados. Ya deberían estar al menos todo el primer grupo. Vamos a ver unos minutos, aunque ya son 8:13 minutos. Bueno, yo creo que de todas maneras comenzamos para respetar a los que oportunamente y en forma correcta se han conectado desde la hora que está planteada el inicio de la teoría. Ok, entonces creo que ha quedado claro el mensaje con respecto a la reprogramación del examen parcial y el día de hoy vamos a desarrollar la clase que correspondería a la siguiente semana, de tal manera que no va a haber ninguna alteración en el desarrollo de las actividades cronogramadas en el sílabo de medicina legal. Respecto a las prácticas y los seminarios, hay que coordinar, como permanentemente se les dice, con cada uno de los docentes para que también no haya mayor retraso y que pueda también esas actividades ir desarrollándose de acuerdo a lo que está programado. Correcto, bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar la exposición de la clase que hemos mencionado. ¿Están apreciando mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Esta parte que ya corresponde a la segunda unidad de nuestro curso de medicina legal es sumamente importante, como todas, evidentemente todas las partes o las áreas que a través de los diferentes temas se les expone, son justamente las áreas de mayor interés para que ustedes tengan el conocimiento, al menos esencial, básico y muy bien, digamos, expresado de las diferentes áreas que en líneas generales de ustedes como médicos generales que van a egresar así de la universidad puedan tener el manejo y sobre todo en la prueba de fuego que van a tener en el desarrollo de sus serums, puedan perfectamente recurrir, así como todos los demás cursos que estoy seguro también han dejado conceptos y enseñanzas sumamente valiosas, también quede eh, de nuestro curso el mejor de los recuerdos y sobre todo la fijación de conceptos importantes para el manejo de alguna eventualidad que se les presente, ¿no? Mencionábamos con algunos alumnos que ustedes van a tener una gran probabilidad en el SERUMS de que, por ejemplo, se les solicite una evaluación de alguna persona violentada, agredida, ¿correcto? Y van ustedes que tener hacer un reconocimiento médico legal, un examen médico legal
una pericia médico-legal, todos esos son sinónimos, eh, para evidenciar en un documento, un certificado médico-legal, que evidentemente si es que hay presencia de lesiones, ¿no? Estipular esas lesiones, valorarlas, calificarlas con las clases que ya hemos mencionado, los seminarios también que hemos desarrollado. O sea, si alguien llega con alguna lesión, alguna agresión en el ámbito, por ejemplo, de la violencia familiar, ustedes están en la perfecta posibilidad de reconocer una equimosis, una escoriación, eh, lesiones asociadas como por ejemplo fracturas, toda una serie de elementos que combinan conceptos de cursos y áreas que anteriormente ustedes han recibido la capacitación en eso, y estamos nosotros perfilándola, esas áreas de por ejemplo, fisiología, anatomía, fisiopatología, ¿no? Psiquiatría, perfilándolas desde el punto de vista médico-legal, desde el punto de vista forense. Entonces, está en la perfecta posibilidad de hacer un reconocimiento de ese tipo y estipular la calificación, o sea, cuántos días de atención médico-legal requiere esa persona examinada y cuántos días de descanso médico-legal, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado también y les sigo recomendando de que al momento que hemos tocado el seminario de valoración del daño corporal, estoy seguro que todos los grupos han revisado la guía de reconocimiento de lesiones que tiene el Instituto de Medicina Legal, y el cual al final de esa guía hay unas tablas de calificación, donde están la gran mayoría o las lesiones que se presentan más frecuentes en la práctica médico-legal, y están justamente sus calificaciones, para un poco ahorrar tiempo, ¿no? Y que la calificación sea un poco más segura, orientada a un médico como ustedes, que no va a ser un médico legista. ¿Correcto? Entonces ustedes van a ayudar muchísimo en los lugares que están muy alejados de nuestro país, en los cuales todavía no tenemos presencia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces ustedes van a ser una gran ayuda ¿para quién? Para el sistema de administración de justicia, para el fiscal, ¿no? Que va a iniciar la investigación de un presunto hecho delictivo, ¿no? Tiene necesidad ¿cómo se llama?, de contar con la apreciación médica, porque ellos no son médicos, evidentemente, de una gran cantidad de eh, facultades de Derecho en las diferentes universidades. Llevan el curso también de medicina legal, algunos les han llamado medicina forense, pero evidentemente como no tienen, digamos, el objetivo de salir preparados como ustedes, que son médicos o futuros médicos, a ellos se les dicta un curso pues de una profundidad no tan precisa, no tan detallada en las precisiones en las diferentes clases, porque solamente para un conocimiento, digamos, de línea general, ¿no? Entonces, ustedes como médicos van a tener que aportar la asesoría con este tipo de ejemplo que les he mencionado, de una revisión médico-legal, y orientar, alcanzar ese resultado al fiscal, y el fiscal va a seguir el proceso si es que amerita, por ejemplo, detener al agresor, la famosa detención preliminar o preventiva, ¿no? Iniciar un proceso ya, o presunto delito, ¿no? De repente la agresión es tan severa de que puede configurarse inclusive una tentativa del famoso eh, término que se denomina feminicidio, ¿no? Una tentativa de feminicidio. Todo un paso de matar, digamos, no sé, un conviviente a su esposo, a su conviviente, a su pareja, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿quién lo da? La valoración, el médico. Va a ver qué tan graves, qué tan intensas son esas agresiones, y el fiscal va a tener ese gran apoyo de parte nuestra para proseguir la investigación y darle un soporte para poder administrar justicia en forma adecuada. Y el área justamente de delitos contra la libertad sexual que vamos a tocar esta mañana, también de igual manera es importante tenerlo presente para que ustedes, no siendo, ni nosotros tampoco, médicos legistas, no somos ginecólogos, pero evidentemente tenemos conocimiento al por menor de todo lo que es genitales externos, tanto masculinos como femeninos,
sabemos reconocer características y esta clase lo va a reforzar, características, por ejemplo, de la región anal o anorrectal para corroborar a ver si ha habido o no una agresión de tipo abuso sexual por esta región, lo que se conoce como una relación contra natura, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya, digamos, nosotros asumimos de que el médico tiene conocimiento básico de esto, de anatomía, de, como les digo, en esta área específica que vamos a tocar en esta mañana, reconocimiento de genitales, ¿no? Y todo lo que se les va a dar como insumos para que puedan estar preparados a hacer un reconocimiento, un programa de reconocimiento en esta área. Hay dos tipos de delito contra libertad sexual, ¿no? La violación sexual, ¿no? Que esa etiqueta, esta denominación, solamente la puede hacer el fiscal o el juez finalmente si es que eso llega a un juicio y se emite una asistencia. Nosotros no hablamos de, cuando terminamos nuestro examen o comprobamos que realmente había una agresión de tipo sexual, por ejemplo, si ha habido pues, una desfloración, o sea, una ruptura del himen, ha habido lesiones evidentes de acto contra natura, no decimos violación sexual, no. Nosotros simplemente describimos las lesiones, no hacemos una apreciación técnica, científica, anatómica, médica, desde ese punto de vista. Eso tiene que ser corroborado, contrastado, unido, integrado con la investigación policial, la investigación que puede hacer también el mismo fiscal, ¿no? Este, y nosotros somos una parte, un engranaje más dentro del caso. Un engranaje que es sumamente importante, ¿no? Sin eso, de repente, el caso se cae, porque si no hay un reconocimiento de una apreciación médico-legal, el fiscal, como le digo, no va a poder seguir adelante con el caso. Por eso somos una pieza fundamental, ¿no? En la asesoría que va a recibir desde el punto de vista médico-legal el fiscal. Entonces, violación sexual es una denominación que solamente él va a usar en el caso y al final de la investigación. Y el otro delito contra actos sexuales, los actos contra el pudor. A ver, de lo que ustedes conocen en líneas generales o como cultura general, cíteme algunos ejemplos de actos contra el pudor. A ver, escucho. Muchas veces noticias en, en medios televisivos, medios de prensa escrita, no revelan a menudo, bueno, hace unos años atrás era mucho más frecuente, actos contra el pudor, que también ya están, digamos, hay una modificación que se han hecho en el Código Penal y tiene ya, digamos, un peso mucho más específico para poder ser investigados, inclusive se ha sentenciado a algunas personas y están aplicándose penas privativas de la libertad, o sea, están en la cárcel. A ver, ejemplos, escucho. Deben haber uno o dos ejemplos de actos contra el pudor. A ver, ¿están ahí todavía? ¿O siguen durmiendo? Doctor, ¿puede ser tocamientos? Tocamientos, muy bien, gracias doctora. Tocamientos indebidos, así se denomina específicamente, ¿no? Tocamientos indebidos. Otro, exhibición, Exhibicionismo, doctor. exhibicionismo, muy bien, gracias doctora. Perfecto, son dos buenos ejemplos
contra ello, ¿no? Recuerdan hace algunos años en el Metropolitano, en el metro mismo, en lo que es el tren, en la línea uno del tren que está funcionando ya hace varios años, se han sorprendido, ¿no? Varios individuos en este tipo de actos contra el pudor, ¿no? Varios se les ha detenido, se les ha iniciado todo un proceso, ¿no? Y han terminado con una sentencia. Entonces, eso también constituye, ¿no? Delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué se dice contra la libertad sexual? Porque cada persona tiene, ya una vez, digamos, adquirido en la adolescencia, pasas a ser joven, uno tiene perfectamente la libertad de consentir con su pareja una relación sexual, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se trata, el delito contra la libertad sexual, es que esa relación, ese acercamiento de tipo sexual es no consentido, es contra la voluntad de uno de los participantes en esa relación, en ese acto, ¿no? Entonces, para digamos, llevar a cabo ese tipo de, digamos, intención de tener una relación más cercana, íntima, se atenta contra la libertad de la otra persona. Estoy violentando la libertad y estoy forzándola. Y justamente ahí viene el detalle, o sea, se utiliza la fuerza, la agresión, el amedrentamiento, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que en alguno de estos tipos de delito contra la sexual no haya mayor evidencia que la víctima se haya defendido, ¿no? No tenemos huellas, escoriaciones, no tenemos escoriaciones de tipo arañazo, nada de eso. Entonces el imputado, el denunciado, el agresor va a decir, no, ella consensuó, aceptó que yo tuviera relaciones sexuales con ella, pero producto de la investigación se va a demostrar que él utilizó, por ejemplo, un arma de fuego, un arma blanca durante la agresión. Entonces, evidentemente, con ese tipo de amenaza, la víctima no va a poder, pues, ni mover una pestaña, como se dice, no va a poder oponer resistencia. Por lo tanto, evidentemente la relación pareciera que ha sido consensuada, no ha sido eh, del libre acuerdo entre las dos partes de esta situación que se está investigando, pero ahondando en la investigación ya se demuestra que no ha sido así, ¿no? Entonces, hay un buen porcentaje que ella revela, sí, ¿no? La agresión, la fuerza bruta, el forzamiento, la utilización de la fuerza, vencer resistencia. Otra modalidad de disminuir la resistencia es también hacer que la otra persona, que la víctima, ingiera alguna sustancia tóxica que disminuya, ¿no? Su posibilidad de defenderse, de oponerse este, a este acto, digamos, contra la libertad que tiene ella de aceptar o no ese tipo de contacto sexual. Entonces, esas son las características que rodean este tipo de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Digo, cada uno es libre de aceptar tener relación con otra persona, ¿no? Pero cuando ya se utiliza el amedrentamiento, la coacción, la fuerza, la violencia, ya cae en el ámbito de que es un delito. Bien. En el Código Penal está extenso y ustedes pueden revisar en el capítulo 9 la violación, todo lo respectivo a situaciones legales relacionadas a lo que es la violación de la libertad sexual. Y un punto muy importante justamente en esta área, y está plasmándose en este abordaje de esta clase, es que debemos hacer, una vez producida la probable o posible agresión sexual, que puede ser denunciada por la víctima o por los familiares de la víctima, si es una niña, un niño, o adolescente o joven, muchas veces el que asume
una vez descubierta este tipo de situaciones, el padre, la madre, hermanos, familiares en general, ¿no? Y cuando es violentada una persona ya adulta, pues la misma víctima es la que inicia el proceso de denuncia. Evidentemente hay gran cantidad que no denuncia, ¿no? Por temor, por vergüenza a que sigue este proceso y todo el mundo, comenzando por la familia, se entere que ella o él ha sido agredido sexualmente, también una serie de razones por las cuales hay un considerable subregistro de denuncias de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Prefieren abordarlo en el círculo muy íntimo de la familia y muchos deciden no denunciar, no hacer mayor acción legal, para evitar una serie de situaciones que lamentablemente alrededor de, digamos, del núcleo familiar en la sociedad mismo, va a ser un poco de situación que va constantemente a ser eh, revisada y la gente va a comenzar a hablar, a emitir una serie de juicios. Entonces muchos prefieren ante esto y otro tipo de causales no denunciar, ¿no? Entonces hay un número por debajo de lo que realmente debería evidenciarse como denuncias contra este tipo de delitos, ¿no? Por este tipo de delitos. Ok, entonces, al momento de hacer una evaluación, si se nos solicita una vez ocurrido el delito, ocurrida la violencia de tipo sexual, este, evidentemente lo primero que se hace es coordinar con la policía, la fiscalía, medicina legal, para que pueda, evidentemente, realizarse un examen, una evaluación integral, ¿no? Para descartar lesiones, ¿no? En general, a nivel de todo, digamos, eh, de todo el cuerpo, inclusive no solamente físicas, posteriormente que pase la revisión médico-legal, puede también pedirse una evaluación de tipo psicológica o psiquiátrica para terminar, digamos, de hacer un examen integral, ¿no? Una evaluación integral. Em, pero entonces, volviendo a la parte netamente de descubrir si hay alguna lesión o evidencias físicas, se tiene que revisar detalladamente todas las áreas corporales y dentro de ellas darle, digamos, mayor eh, afianzamiento en la revisión de lesiones en dos grandes áreas, ¿no? En el área genital, de genitales externos estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si es la agredida, es una persona de sexo femenino, y ahí va, digamos, gran parte de la clase del de hoy, orientada a la revisión de lo que es genitales externos. Toda la región vulvar, ¿no? Estamos hablando de toda la vulva, zona de implantación del vello pubiano, o sea, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, ¿no? Un componente muy importante en víctimas de sexo femenino que es el himen, ¿no? Revisar la integridad del himen y complementando esto, tenemos que también, para lo que decíamos hace unos momentos, descartar que haya una agresión contra natura, o sea, que haya habido una penetración a nivel anal, por vía anal, también tenemos que revisar esa región, ¿no? En víctimas de sexo femenino, entonces vamos a revisar todo lo que es genitales externos y también la región anal. En víctimas de sexo masculino, de igual manera, revisamos genitales externos, porque también pueden haber, de hecho, lesiones ahí y definitivamente en la región anal también, ¿no? Cuando son víctimas de sexo masculino, encontramos muchas veces más lesiones a nivel de región anal o anorrectal. Entonces hay que evidenciar, hay que describir, ¿no? Y dejar bien preciso en la evaluación las lesiones que encontramos a este nivel. Y si no encontramos nada igual, ¿no? Describimos las características, decimos que es normal, son esas características,
¿no? Y tenemos que evidentemente también demostrar eso, si no ha habido agresión, porque un porcentaje de este tipo de exámenes también resulta, como se puede decir, negativo, o sea que ya eso tendrá que descartarlo si realmente ha ocurrido la agresión o no, ya la investigación policial, integrándolo con toda, digamos, la investigación a nivel fiscal, el respaldo nuestro, evidenciando que no ha habido aparentemente lesión física, y eso ya el fiscal finalmente lo determinará, ¿no? Si no ha habido nada, lo archivará el caso o procederá de otra manera de acuerdo a sus competencias. Entonces, la evaluación integral refiere eso, ¿no? Evaluación en ambas víctimas de sexo femenino, todo lo que es genitales externos, y vamos a hacer mucho énfasis en la evaluación de genitales externos femeninos y un componente muy importante que es el himen. Y también terminamos en ese mismo tipo de víctima de sexo femenino con la región anal, revisión de la región anal. Víctima de sexo masculino, de igual manera, revisamos genitales externos, ¿no? Y con mucho más énfasis también, o complementando el énfasis, en la región anal, ¿correcto? Entonces, cuando se trata de una víctima de sexo femenino, hacemos énfasis en lo que es la evaluación del himen. Antes de eso, o sea, nos vamos a centrar en la revisión, digamos, de todo lo que es genitales externos y región anal, como examen preferencial, pero también seguido o en otro examen si queremos diferenciarlo, porque muchas veces el policía o el fiscal nos pide, ¿no? Que descartemos o que corroboremos la integridad, si lo ponen muchas veces en su oficio, la integridad de tipo sexual de tal persona, de este niño, de este adolescente, por haber sido recibido una denuncia, por haber referido el mismo o el familiar que ha sido agredido. Entonces nos centramos en esto y el examen va a terminar evidenciando es solamente este tipo de región. Aparte, muchas veces solicitan evaluación de lesiones físicas, digamos, la integridad física. ¿Qué quiere decir la integridad física? Que en otro examen, en otro documento, tenemos que evidenciar, descartar, colocar ahí y describir si ha habido lesiones en todo el resto del cuerpo, ¿no? Nos centramos en la parte sexual, concluimos, ¿no? En nuestro examen pericial, en nuestro examen médico-legal, y posteriormente iniciamos otra evaluación de integridad física, describiendo todas las demás lesiones que encontramos, ¿no? Y ahí quiero mencionar, no está, me parece que no está evidenciado en ninguna proyección, pero existen otras dos regiones que hay que evidenciar bien si hay lesiones o no, y las describimos. Nos hemos referido inicialmente a la región genital, ¿no? Todo lo que es genitales externos y la región anal. Regiones que están colindantes, como por ejemplo cara interna de los muslos, la región perineal, ¿no? Este, Toda esta región que está muy cercana a esta área que inicialmente hemos descrito se llama región paragenital. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar, vamos a suponer, en la cara interna de los muslos, podemos encontrar equimosis, escoriaciones. Muchas veces la persona agredida hace fuerza con los, con los muslos, ¿no? No permite, digamos, el abordaje a nivel genital y evidentemente el agresor golpea, presiona, ¿no? Puede ser que arañe y ahí van a quedar marcadas escoriaciones, ¿no es cierto? Que es la eliminación de la capa superficial de la piel, todo ese tipo de lesiones y muchas más, ¿no? Que nosotros encontremos y evidenciemos. Entonces, en esa región próxima se denomina región paragenital y las regiones más alejadas se denominan regiones extragenitales. Por ejemplo, podemos encontrar pues una equimosis a nivel de, o múltiples equimosis en los miembros superiores,
por ejemplo, el victimario u otra persona que es parte de la agresión sujeta fuertemente a la víctima para que el otro agresor no consume, digamos, la agresión sexual. Entonces, ¿qué va a dejar ahí? Va a dejar equimosis, escoriaciones, sugilaciones, ¿correcto? Que pueden ser parte. Y si agregamos a esto de que ha habido una amenaza, un amedrentamiento con arma de fuego, arma blanca, por ejemplo, es un arma blanca o un cuchillo, obligan a tener relaciones, ¿no? A la víctima, vamos a encontrar probablemente algunas lesiones punzantes o punzocortantes, ¿no? Que no llegan a ser graves, no van a motivar la muerte, pero son utilizadas con esa arma agresora para anular o disminuir su capacidad de defensa de la víctima. Entonces, todas esas lesiones pueden ser esas, por ejemplo, que estén a nivel del tórax, del abdomen, en la cabeza podemos encontrar también de igual manera, hematomas, qué sé yo, ¿no? Entonces, toda esa región ya más alejada constituye la región extragenital. Entonces, aquí tenemos región genital, zonas aledañas que se llaman regiones paragenitales y una región extragenital que está mucho más alejado, ¿no? Estamos hablando de piernas, pies, brazos, antebrazos, la cara, la cabeza en general, tórax, ¿no? Abdomen mismo, ya está más alejada de la región preferencial y se denominan área extragenital. Entonces, creo que está comprendido y vamos a enfocarnos a la evaluación, en el caso que sea una víctima de sexo femenino, la evaluación del himen. ¿Qué cosa es el himen? ¿No? Anatómicamente, todos conocemos la ubicación del himen y clásicamente se describe como una membrana fibroelástica que está ubicada a la entrada del canal vaginal, a la entrada de la vagina, ¿correcto? Es una membrana fibroelástica. Está compuesta por fibras elásticas, ¿no? Que le dan cierta distensión a esta estructura y vamos a ver cómo se recomienda evaluar esta estructura en el caso de víctimas de sexo femenino. Cuando se va a proceder ya a la revisión de esta estructura y en general las genitales, se recomienda utilizar una camilla de tipo ginecológica, ¿no? Y el médico debidamente, por supuesto, colocado los guantes, tomando las medidas de protección, de bioseguridad adecuadas, va a coger labios mayores, como se indica ahí en el gráfico, ¿no? Que está proyectado, labios mayores y hace en la dirección de las flechas una tracción hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Esa maniobra es conocida en el examen médico legal como maniobra de las riendas. Entonces, como si te agarrara una rienda, ¿no? Entonces uno hace esta maniobra de la rienda para tener un campo visual mucho más amplio, mucho más definido que nos pueda mostrar el himen en toda su plenitud. Porque después de los labios mayores que vemos graficados aquí, tenemos los labios menores, exactamente hacia su parte interior, y después de ello, ¿no? A la entrada de la vagina está ubicada esta membrana fibroelástica denominada himen, ¿correcto? Para, sobre todo en una revisión más pormenorizada en víctimas que son muy pequeñitas y evidentemente sus genitales son muy chiquitos, muy pequeños, ¿ya? Y este, eh, puede la resolución del ojo humano, digamos, no tener la suficiente claridad, perdón, la suficiente claridad o nitidez para poder describir una lesión, recurrimos a instrumental especializado como este, ¿no? Que se denomina colposcopio. Se utiliza en ginecología para poder realizar un zoom, un acercamiento del área a examinar y pueda darnos con la suficiente nitidez la evidencia si es que esa estructura es anatómicamente normal o tiene algún tipo de alteración relacionada a una lesión, ¿no? A una evidencia de violencia en esa región. Entonces, es una opción, es una
digamos, una posibilidad de ayuda para mejorar el examen este, por parte de el médico legista u otro médico que pueda tener la posibilidad de acceder a esto, ¿no? Entonces, pero como digo, se utiliza en casos muy puntuales, ¿no? Por lo general, si uno evalúa a persona joven, persona adulta, suficiente con la simple vista, el ojo, digamos, la visión que tiene el propio médico, o una buena iluminación, es suficiente para realizar el examen que estamos describiendo. Para evaluar entonces integralmente el himen, tenemos que revisar bien sus formas, el orificio, que está en la parte central, los bordes del himen, ¿no? Hay un borde libre y hay un borde que se llama borde de inserción, vamos a verlo en los diferentes gráficos, y también evaluar la elasticidad del himen, porque en el momento que hemos descrito el himen como una membrana fibroelástica, ¿qué quiere decir? Que si algo es introducido, ¿no?, por su orificio central del himen, en algunos casos ese himen va a tener tanta cantidad, va a ser muy rico en fibras elásticas, que al momento de haber una penetración, ¿ok?, puede tranquilamente no tener ninguna lesión, no se va a romper, no vamos a tener ningún tipo de desgarro ni nada, nada de, digamos, reconocimiento violento, de mostrar un hecho violento, sino que una vez cesa la penetración, va a regresar a su estado anterior, ¿no?, de normalidad. Entonces no vamos a poder evidenciar lesiones en el propio himen. Y muchas veces esto tiene, estamos adelantando un poquito, cómo se llamaba antiguamente. Digo antiguamente porque ahora ya la tendencia de llamarlo de otra manera. Es un himen que se distiende sumamente y no registra ningún tipo de lesión o alteración debido a la gran cantidad de fibras elásticas que tiene. Entonces, eso, digamos, no es un impedimento de configurar que si realmente había una agresión sexual o no. Hay otros parámetros para llegar a hacer el diagnóstico. Digamos, esto no es el único, pero, digamos, sí, en algunos casos debemos tenerlo de hecho presente. Entonces, este himen se denominaba antiguamente himen complaciente, ¿no es cierto? Se llama complaciente porque complace, o sea, algo que entra en la cavidad vaginal, no se, no hay ninguna alteración, ninguna lesión, no se rompe nada, y cuando cesa la penetración, vuelve a su estadio anterior normal. Entonces, difícil de comprobar si hay lesión aquí, ya, pero eso no es el único parámetro. Hay los otros parámetros que este, pueden ir configurando el delito contra la libertad sexual. Entonces, ya en los últimos años no se denomina IMA incomplaciente, sino porque, digamos, el cine incomplaciente se tomó como un nombre peyorativo, ¿no? Y la víctima estaba complaciendo ese tipo de relación, estaba consintiendo. Entonces, algunos lo utilizan todavía, pero la tendencia actual es a denominarlo himen dilatable, o sea que se dilata al momento de dejar, acaba la penetración, vuelve a su estadio normal. Entonces, himen dilatable se denomina ahora. Eso hay que también evaluarlo, ¿no? Porque la membrana definida como himen, membrana fibroelástica, es una membrana que normalmente en la gran mayoría de mujeres es una membrana que está semitensa, ¿no? No está tensa, no es rígida, ¿no? Pero está, en algunos casos, esa membrana no está tan semitensa ni semirrígida, sino más bien tiene tal cantidad de tejido fibroelástico que muchas veces termina siendo como redundante, ¿no? Y eso le da las características de... Sí, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Fíjese de representación bajo grado, fuerza y varias veces informática dice que no le comunican ni nada. Ahora dice el señor que hay un Excel que donde se supone a las 9, a las 8, tal hora, tiene que hacer una cita, el señor de informática. Ahora él dice, yo de buena gente le he dicho al señor que por favor de recepción de cadáveres le comunique al señor, por favor, a las 9 tengo una diligencia. Él dice que hay un Excel, que está la máquina, que eso, que el otro. La vez pasada fue con Odeda Guerrero, lo mismo. Y yo ya lo informé al juez. Con otro caso fue lo mismo. Vengo y dice, no tengo documento.
Entonces ahí quedó, pero yo no estoy para rogarle a nadie ni para capricho con nadie. ¿Dónde están todas las personas que trabajan? ¿Por qué no se ocupan? Si el señor enseguida tiene que informarle a él, tiene que saber el exacto que el señor dice. Ahorita voy a llamar al juez. Y si no,
Porque creo que la de cara piensa que son grandes y yo no, sí, y más o menos lo que estamos en lo que se está llevando son 2 de 20. Sí, lo que pasa es que nunca quiere hablar de si, mira, digo, si la claro, porque al final tampoco te se va a poner esa, o nosotros no vamos a poner, después no vamos a no. Ya yo le digo, ya para ya por el correo institucional a los médicos, a los psicólogos, ¿no? Mayormente. Pero muy aparte de eso, nosotros les decíamos que entregamos en físico una copia y decíamos firmar tal. Porque ellos decían, ay, es que yo no hablo mi correo institucional. Pero acá está, bueno, te digo, pero acá está tu cargo. Pues. Sí, yo sí sé, pero... Bueno, disculpen por la demora. ¿Me escuchan adecuadamente, verdad? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, ok, ya, perfecto. Disculpen, es una situación urgente que hubo que resolver, pero bueno, ya lo hemos hecho. Bien, entonces, hay que valorar entonces estos 4 puntos con respecto a al IMEN que nos está ocupando en esta exposición. Entonces, las formas del IMEN como primer punto, ¿verdad? Forma del IMEN, orificio, bordes y la elasticidad. Con respecto a las formas del IMEN, existen formas típicas y formas atípicas, ¿no? Miren que no decimos normales y anormales, ¿no? Porque acá no cabe hablar de normalidad ni anormalidad, sino formas típicas y atípicas. Las típicas son básicamente 2 formas que vamos a
Vamos a pasar a exponer. Aquí están las formas atípicas con varios. Vamos a regresar posteriormente a este PPT. Pero las formas típicas son estas. La forma anular, es el himen anular. Anular viene de anillo, ¿no es cierto? Algo que tiene forma de circunferencia, forma redondeada, ¿no? O forma anular. Entonces aquí vemos en la proyección los labios mayores que están acá ya pigmentados, ¿no? Labios menores, un poco más, de hecho más pequeños en la parte interior de los mayores, y al haber aplicado justamente la maniobra de las riendas, nos expone toda la entrada del canal vaginal y delante de este está esta membrana fibroelástica denominada himen, que tiene en líneas generales las siguientes partes, ¿no? Esta línea que estoy describiendo con el puntero, ¿no? Se denomina línea de inserción o de nacimiento del himen, ¿cierto? Esto es lo que está, digamos, insertado o aquí nace, ¿no? Prácticamente en la pared, de la pared de inicio de la entrada vaginal. Se llama línea de inserción o línea de nacimiento himeneal, ¿correcto? Después viene el himen propiamente dicho, que es la membrana fibroelástica que hemos descrito al comienzo del tema, ¿no? Membrana fibroelástica ubicada, que en este caso es semitensa, ¿no? Ubicada en la entrada de la vagina. El himen propiamente dicho, en algunos textos lo van a encontrar con la siguiente palabra también, orla himeneal, O-R-L-A, orla himeneal, o sea que es el grosor, el himen propiamente dicho, se llama orla himeneal. Entonces tenemos dos componentes, línea de inserción, el himen propiamente dicho o la orla himeneal, y al centro tiene el orificio, ¿cierto? En este caso un orificio único, y este orificio está delimitado por los bordes. Esos bordes son los que en un gran porcentaje van a presentar cuando de hecho no ha habido todavía ningún abordaje, no, sexual, ninguna penetración en este lugar, van a presentar lesiones, que más adelante vamos a ver cómo se denominan esas lesiones. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos los componentes del himen. Este himen tiene forma redondeada, tiene forma de anillo, por eso se denomina himen anular. Un gran porcentaje de mujeres tiene este tipo de himen anular, ¿no? En este caso, si podemos dar digamos, un examen rápido del himen, se denomina himen anular, ¿no? Con la línea de inserción bien definida, la orla himeneal no presenta ninguna alteración significativa y los bordes están íntegros, ¿no? Bordes íntegros, quiere decir que no tienen ningún tipo de alteración. Correcto, entonces, pero esto es más que nada para ver la forma del himen, pero aprovechamos para también las otras características himeneales para ir definiéndolas, ¿no? Como dijimos que hay relaciones no sexuales no consentidas, eso constituye un delito contra la libertad sexual. Y la penetración, digamos penetración en líneas generales, porque no solamente puede penetrar a la cavidad vaginal o a la cavidad rectal a través del ano, el pene en erección, sino pueden también ser introducidos o pueden penetrar otros elementos, otros objetos, ¿no? A eso se le llama en el lenguaje médico forense referido a este tema, se le dice, ¿no? Penetración con pene en erección digamos, u otros elementos análogos. Análogo significa que son similares, son parecidos, como por ejemplo los dedos, un dedo, dos dedos, pueden también ser utilizados para penetrar en esta cavidad o a nivel también anal. Puede utilizarse, qué sé yo, pues un palo de escoba, no sé, el pico de una botella, ¿no? O sea, tantas cosas
que pueden ser utilizadas y también eso está considerado en el espectro de, digamos, de concreción del delito contra la libertad sexual. No solamente es la penetración o la introducción del pene en erección, ojo, sino de cualquier otro elemento denominado elemento análogo. También está considerado y es alegro. O sea, no solamente nos restringimos a que haya una relación con penetración del pene, ¿no? Inclusive, no solamente puede ser ese nivel vaginal, anal, sino también a nivel bucal, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, sexo oral definitivamente tiene, o puede ser un componente, parte del delito contra la libertad sexual. Puede haber sido obligada la víctima a hacerle sexo oral al, al abusador, al victimario, ¿no? Y ahí también tenemos que recurrir al examen, a la toma de muestras, posteriormente vamos a observar, para ir redondeando el examen y la calificación sobre este delito. Y el otro tipo de himen, que se presenta también un buen porcentaje, es el himen semilunar, miren, como media luna, ¿no es cierto? Estos son genitales de una muy pequeñita, ¿no? Labios mayores, menores recién, digamos, en desarrollo, en crecimiento, y el himen perfectamente definido, su línea de inserción o de nacimiento, la orla himenial, el orificio, que también está como si fuera una media luna, y los bordes, que están también íntegros, no presentan mayores alteraciones ni formaciones, que vamos a ver también que más adelante qué tipo de formaciones tenemos que ponerle bastante énfasis, que no son parte de una agresión, sino son parte de una variante anatómica, digamos así. ¿Ya? Ok, entonces son dos formas típicas de himen semilunar y el himen anular. Y regresamos al PPT anterior, que eran las formas atípicas. Hay varias, por ejemplo, el septado, por ejemplo, que tiene un septum, un tabique. El redundante, que es como si sobrara tejido, ¿no es cierto? Hay repliegues inclusive de la orla himeneal. El cribiforme es el que tiene no tiene solamente un solo orificio, sino tiene múltiples orificios, como una criba. La criba es como sinónimo de coladera, ¿no es cierto? Una coladera, un cernidor, tiene múltiples orificios, ¿verdad? Entonces, por eso se le ha denominado esta himen si presentara en el caso himen cribiforme. El imperforado, que quiere decir que no presenta, ¿no?, orificio ninguno, es membrana completa. Eso sí puede traer, digamos, pues, alteraciones, ciertos problemas desde el punto de vista ginecológico cuando la persona que ha sido detectado el himen imperforado llegue a la adolescencia o la pubertad, y ocurra la menarquia, el primer sangrado menstrual. Va a tener que, de hecho, llevar a un ginecólogo para tratar de solucionar esa imperforación del himen, ¿no? Y ya algo un poco más raro es el himen fimbriado, fusión de labios menores, etcétera, ¿no? Como es muy poco porcentaje, hemos encontrado solamente una fotito del himen septado, que vamos a ver más adelante, que es como una de las variantes de himen atípico, ¿no? Acá hay, digamos, un esquema que representa a la derecha. El esquema 1 es el himen anular, un poco para compararlo, ¿no? El esquema 2 es el himen septado, tiene un septum al centro, ¿no?, de su orificio. Y el himen cribiforme, ahí está, múltiples orificios, no solamente uno ni dos, sino múltiples, ¿no? Como una criba, como una coladera. Y ahí tenemos una foto que se logró conseguir del himen septado, ¿no?, de un genitales de una pequeña, ¿no? La menor, creo que son 2 años, 3 años, ¿no? Hay un septum ahí al centro. Esto también, como les digo, si es descubierto a tiempo, amerita una consulta ginecológica para, digamos, poder eh, superar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Ojo que como no estamos diciendo que es patología ni nada por el estilo, sino simplemente son formas, son variantes, ¿no? O elementos que
vienen así de congénito, o sea, viene la persona con esa estructura propia, ¿no? Muy peculiar de sí mismo. Entonces, eso es con respecto a las formas del himen. Las formas típicas, como hemos dicho, anular, semilunar, y las formas atípicas, ¿no? Luego, el segundo punto que voy a revisar, aparte de la forma, es el orificio himenial. Y con respecto a eso, les mostramos un cuadrito para tener una comparación, ¿no? De cómo va evolucionando de acuerdo a la edad, ¿no? de la persona de sexo femenino, cómo va evolucionando el grosor y el tamaño del himen. A los 2 años es una membrana delgada, el himen máximo como diámetro mide 4 milímetros, o sea, con la justa llega un poquito menos de medio centímetro. Entre 2 a 5 años ya crece un poco, desarrolla, llega el orificio como de diámetro máximo a 5 milímetros, o sea, sigue siendo medio centímetro. Va creciendo de 6 a 9 años, va tomando mayor grosor y ya se va casi hasta el doble, de 6 a 9 milímetros como diámetro máximo. En la pubertad ya tiene más grosor, con más distensión y puede llegar a tener el triple de lo que tenía a los 2 años, hasta 15 milímetros, o sea, centímetro y medio. Esto, ojo con estas cifras, porque para lo que la situación era contrastar con las muchas veces lesiones muy evidentes que se encuentran en esta región al haber, digamos, penetración, ya sea con pene en erección o con otros elementos análogos. Un pene en erección, por ejemplo, de una persona adulta promedio, ¿cuánto de diámetro máximo tendrá? ¿Qué es lo que ustedes pueden, digamos, concluir o calcular? ¿Mm? Tendrá 2 centímetros, 3 centímetros. También es algo peculiar, personal, ¿no? Pero en promedio podemos estar hablando de 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Entonces imagínense, algo que está en erección, cuyo diámetro máximo es 2,5 centímetros a 3 centímetros, vendría a ser el doble o triple prácticamente del diámetro máximo que alcanza de acuerdo a la edad. Por lo tanto, ese pene en erección que ingresa a la fuerza, a cavidad vaginal con de hecho va a producir lesiones muchas veces de moderadas a graves, ¿no? O lesiones severas, motivando sangrado y otro tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, evidentemente es de suma gravedad cuando se comete este delito, sobre todo en menores, ¿no? Y vemos con cierta cotidianidad, ¿no? La agresión de niñas, pues, de 2 años, 3 años, 5, 8 años, 10 años, ¿no? Que evidentemente tienen una situación traumática en ese momento y de hecho solamente juzgándola por la proporcionalidad, evidentemente justifica que haya lesiones graves muchas veces en esta región. Ok, entonces con respecto al orificio, vemos, ¿no? Que va evolucionando, ¿no? De acuerdo a la edad. Luego el otro elemento eran los bordes del himen, que justamente decíamos, aquí tenemos que poner especial cuidado porque estos bordes son los que van a evidenciar lesiones, alteraciones llamadas desgarros, ¿no? Los bordes, en primer lugar, como hemos mencionado, pueden ser íntegros, o sea que no tienen ningún tipo de alteración, como hemos mostrado, lo volvemos a mostrar aquí en el himen anular, ¿no? No hay ninguna alteración. Todo está totalmente pareja en la superficie en cuanto al borde, totalmente regular en los bordes. Existe otro detalle que también es algo congénito, que son escotaduras. No hemos logrado tener una foto reciente ahí, pero las escotaduras son entrantes y salientes de forma redondeada que obedecen a formaciones congénitas, o sea, el himen viene así ya, desde el nacimiento en esta persona,
que eventualmente se plasma el hallazgo. Y esto hay que definirlo bien. No voy a hacer que nos estemos confundiendo y que no sean entrantes y salientes, sino sean lesiones mucho más agudas que ya constituyen un desgarro. La escotadura tiene esa característica que es redondeada, como se está presentando acá en los esquemas. Es un entrantes y salientes redondeadas. El típico desgarro, vamos a ver lo que tiene otra forma, ¿correcto? Entonces aquí vamos a ver bordes íntegros esquematizados, ya hemos mostrado también la foto, bordes íntegros regulares que se llaman escotaduras, entrantes y salientes, bordes con escotaduras, y bordes con desgarros típicos. Los desgarros son rupturas cuando penetra el pene en erección u otros elementos análogos y se ubicarán en diferentes partes del himen de acuerdo a la posición en que ocurra la penetración. Y para describir ese tipo de lesiones, probablemente ustedes han leído en algún texto o han tenido el alcance con respecto a esto, es de que para que quede plasmado en el informe y sea comprendido, no solamente por los médicos legistas, sino por cualquier médico de cualquier especialidad, y más aún esto como tiene que llegar al fiscal o al juez, si es que eso se judicializa, eh, se ha creado una convención, una convencionalidad de describir al desgarro y ubicarlo, comparándolo o superponiendo imaginariamente sobre el himen la- las agujas de un reloj, ¿cierto? Entonces se denomina, si hay alguna alteración, alguna lesión denominada desgarro, se ubica según las horas de un reloj y eh, la convención indica en que se nombran no en números arábigos, sino en números romanos, ¿no? Acá, por ejemplo, el desgarro que estoy indicando, ¿a qué hora sería? Este que estoy indicando, ¿a qué hora sería el desgarro A la en la una, ubicación? ¿A dos, la, ¿a qué hora? a la una, a las A 12. la una, correcto, muy bien, a la una. Este de aquí, ¿a qué hora sería? Este de aquí, del gráfico central, estoy A las señalando ahí 7. con el cursor, a las 7, muy bien, a las 7. Entonces se dice desgarro, vamos a ver las características, que sea completo o incompleto, a horas 7, y se pone horas y el número romano, 7. En el gráfico de la derecha, el de abajo es desgarro a horas 6. El de arriba sería horas 12, ¿correcto? Entonces, esta denominación y esta convencionalidad es entendible por todo, digamos, el espectro médico, ¿no? Y también ya a nivel de- se ha generalizado o se va generalizando y entendiendo a nivel de los fiscales y jueces que son abogados, ¿no? Básicamente. Que al comienzo cuando no se hacía mucho énfasis, no sobre eso se malentendía y había malas interpretaciones que, digamos, tenían que corregirse y creaban ciertos vicios, ¿no? Porque si uno decía aquí, por ejemplo, este, el médico describía desgarro reciente, completo, ahora 5, se evidencia también un desgarro completo, ahora 7, y la interpretación en un inicio era, ha sido violada a las 5, a las 5 de la tarde, pues, y a las 7 también nuevamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo a horas? Horas 5, horas 7. Entonces ya se generalizó, se explicó bien y ahora ya la convención es entendida, digamos, por la gran mayoría de profesionales, ¿no? Y esto significa que no necesariamente que yo tenga a la persona o la víctima delante mío para exactamente hacerme una idea cabal de dónde está localizada la lesión, sino que ya con esa convención se interpreta, ¿no? Ya yo
tengo una representación esquemática mental de el desgarro. Me están diciendo que es a horas 12, allá, en este sitio. Entonces, esquemáticamente, mentalmente, ya yo sé a qué nivel está ese desgarro, ¿no? Entonces, eso es importante. Ubicación y denominación de las alteraciones, de las lesiones que son los desgarros. Acá, por ejemplo, son genitales de pequeñitas, ¿cierto? Acá hay un sangrado activo que viene del canal vaginal. No se visualiza mayormente, ¿no?, por la sangre, algunos típicos lesiones, pero aquí, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Esto qué correspondería? Esto es labio mayor o menor, lo que estamos señalando. ¿El labio mayor? Labio mayor derecho, ¿no es cierto? En la ubicación de la víctima. Aquí había como especie de una laceración, como un corte, ¿no es cierto? Una herida cortante, ¿no? Entonces habría que investigar, pero se describe como tal, como lo que vemos, ¿no? Entonces también, de hecho, ha habido penetración, también hay que demostrarlo, si es con el pene o con otro elemento análogo, pero ha habido, de hecho, ¿esto qué cosa es, por ejemplo? Esta lesión, ¿a qué corresponde? Esta área violácea, ¿a qué corresponde? ¿A un hematoma? Sangrado activo. No, el sangrado activo es este que está en el piso, digamos, vaginal, ¿no? En la pared posterior vaginal. Pero esta zona de aquí es una equimosis, que corresponde a un hematoma. Hematoma pequeñito, ¿cierto? Eso revela que ha habido contusión, ha habido presión, ha habido fuerza, ¿no? Que ha generado ruptura de vasos sanguíneos, producto de probablemente la intención de penetrar ahí. Ha ocasionado esto. Entonces, describimos como hematoma, ¿no? A nivel himenial, el himen está bien delgadito aquí, ¿no? ¿Entre qué horas? Hematoma de color violáceo, quiere decir que de hecho ha ocurrido una lesión aquí. ¿Entre qué horas está acá este hematoma? Ujú. Entre horas 3 y 5, ¿cierto? El 6 está por acá. También sirve para describir lesiones un poco más grandes, entre horas 3 y 5. Y aquí en el lado derecho tenemos, ahí sí tenemos un típico desgarro, ¿ven? Mire, ve. El himen, cuyo borde está totalmente parejo, libre, en lo que estoy señalando, y acá tenemos como un triángulo no donada aquí. Se rompe la continuidad del borde y aquí sí hay una ruptura, un desgarro. Ahora, ¿qué hora es esta? 6. Sí, podría ser, yo me atrevería a decir hasta 5, ¿no? Un poquito más orientado al lado 5. 6 sería un poquito más hacia acá, ¿no? Y acá tenemos también otra lesión. ¿Cómo se describe esto? Ujú. Esto también obedece que ha habido una presión, hay algo ha querido estar entrando, ingresando ahí. ¿Qué cosa es? Y también ubicarla entre horas 7 y 9 está. Pero ¿cómo se define esta lesión? A ver. Ujú. También podríamos definirlo como equimosis, ¿no? Porque tiene coloración rojiza, rojiza violácea, aumentada de volumen, ¿correcto? Pero también es una lesión, definitivamente. Y este es un desgarro, ¿correcto? Entonces así vamos a ir revisando. Aquí, por ejemplo, no es posible describir bien porque hay un sangrado activo, ¿no? El himen está acá, muy pequeñito, habría que acercarlo, verlo con un colposcopio para ver qué ocurre, pero aquí sí hay una laceración. ¿Cómo se llama esta región? Hay una solución de continuidad en la piel. ¿Cómo se llama esta región? Anatómicamente.
Por eso es importante que desempolven sus conocimientos anatómicos, porque esto no necesitan ser médicos legistas para decirme qué región es esta. A ver, a ver, no escucho muy claro. ¿Qué región? Sí, a ver, Perineal. dígame. Perineal, ¿no es cierto? La región perineal, exacto. Se describe, se mide, ujú, y aquí es donde proviene el sangrado activo. Entonces aquí también ha querido ver introducción o penetración a nivel del, miren acá el orificio muy pequeñito, el himen aparentemente está íntegro, ¿no? Probablemente la niña ha puesto resistencia, el agresor ha insistido y ha producido esta laceración, esta solución de continuidad a nivel del himen, ¿no? ¿Qué más? ¿Esta es la horquilla a nivel vaginal o no? ¿Es una de la horquilla también? ¿Está comprometida? Eso se lo dejo a ustedes para que describan, pero está bien. También en la región del inicio, la región perineal, se advierte esta lesión. ¿Se da cuenta? Ahora, los desgarros son de dos tipos, ¿no? Vamos a la clasificación, vamos a ver, no sé si acá esté definido en texto. No. Los desgarros son recientes o son antiguos. Y también los recientes se clasifican en desgarros completos e incompletos. Los recientes significan que ocurrieron desde el momento que estoy haciendo el examen hasta 10 días antes. Presentan elementos de tipo flogótico, evidencia de, por ejemplo, en este caso, miren, lo que hemos visto, ¿no? Acá equimosis, correcto. Acá también está rojizo. Quiere decir que eso es reciente, ha ocurrido. ¿Podemos decir con precisión horas, días? No. O sea, si hablamos reciente, significa que la agresión ha ocurrido desde el momento que yo estoy revisando a la persona hasta 10 días antes. ¿Por qué 10 días antes? Porque si ya pasa más tiempo, ya se acentúa el proceso de cicatrización y el desgarro va a aparecer con otras características que vamos a ver más adelante y ya va a pasar a denominarse desgarro ya no reciente, sino antiguo. A ver, entonces aquí tenemos labios mayores, labios menores, el himen, correcto, la orla himenial, que es un poco engrosada, correcto, los bordes están parejos, hasta aquí que encontramos una lesión cuyos bordes están rojizos, rojizos violáceos. ¿Se dan cuenta? Es como si fuera un triángulo, ¿no? Que el ángulo más agudo está apuntando hacia dónde? Hacia la línea de inserción. Y llega hasta la línea de inserción. Entonces, hay características flogóticas, o sea que hay hinchazón, hay edema, definitivamente va a haber dolor, ¿no? Como síntoma de que manifiesta la persona examinada, pero ahí claramente se ve estas características que mencionamos. Miren, la relación de continuidad es diferente a las escotaduras, ojo, la escotadura es redondeada, ¿no es cierto? Aquí el desgarro es de borde más agudo, de ángulo bien agudo. Entonces, es un desgarro reciente por estas características. Presenta dolor, presenta sangrado, muchas veces en los bordes, lo que estamos viendo, ¿no? Presenta cierto edema, aumento de volumen, muchas veces ahí. Todo eso nos da características de que ha sido reciente. Y la característica si es completo o incompleto. Completo es cuando llega desde el borde hasta la línea de inserción. 100% comprometido la orla himenial. Entonces, este es un desgarro reciente a horas 3, ¿cierto? Está exactamente en la horizontal. Desgarro reciente a horas 3 y completo. O sea, desgarro reciente, completo, ubicado a horas 3. Esa sería la denominación exacta. Y acá tenemos un pequeño hematoma también, ¿ven? Debido a la presión de la penetración, para que ocurra la penetración, también ocurre ruptura de vasos, ¿no? En la orla himenial, infiltración, ya vemos un hematoma entre horas
7 y 8, ¿no? Eso está revelando que es una lesión traumática y el desgarro evidentemente también. Y acá inclusive iniciando la zona perineal también hay una laceración, o sea, hay una laceración en continuidad de la piel, ¿ven? O sea, de hecho eso ha sido por la violencia con que ha ocurrido la penetración. De hecho, lo más probable es que haya habido también resistencia de la víctima, ¿no? Pero de todas maneras se ha producido la lesión. ¿Ok? Entonces, desgarro reciente con esas características. Desgarro reciente completo en este caso. Será incompleto cuando llega solamente a una parte de la orla del himen propiamente dicho, ¿no? No llega hasta el borde de inserción. Cuando llega del borde libre hasta el borde de inserción se denomina desgarro completo. Aquí también tenemos, miren, este es un himen que podemos hacer un himen redundante, ¿no es cierto? Miren, acá hay un pliegue, ¿no? Como si se doblara el himen. Una membrana, ¿no? Con abundante acúmulo de fibras, ¿no? Y se dobla, que hay un repliegue, es un himen redundante. Pero ¿qué presenta? Aquí presenta una solución de continuidad y los bordes están rojizos. Este es un desgarro reciente. Ahora es 7. Un hematoma hemenial, equimosis, evidente el color violáceo, ¿no es cierto? Entre horas 8 y 9. Aumento de volumen, también con signos flebóticos. Aquí también hay un hematomita, ¿no? Entre horas 3 y 4, prácticamente de aquí, ¿no? 3 y 4, 3 y 5, 3 y 5, más o menos es aproximado. Color violáceo, producto de que algo ha querido penetrar por ahí, ha presionado y había una infiltración hemorrágica, ¿no? Entonces, aquí hay lesiones recientes. Ahora, la antigüedad, esta es una foto que no está muy bien. Aquí está, ¿qué signos de antigüedad estamos viendo aquí? Cuando pasan más de 10 días y se acentúa ya la cicatrización ocurre a base de fibras, de fibroblastos, ¿no es cierto? Y eso macroscópicamente da señal de color blanquecino. Hay una suerte de querer reparar el daño ocasionado. Y miren, aquí se puede deducir que ha habido actividad cicatricial, aparece tejido renovado cicatricial de color blanquecino, pero no llega más allá de la mitad de la orla limeñal, ¿no? Es entre horas 3 y 4, 3 y 5. Quiere decir que el desgarro en su momento fue incompleto. El desgarro reciente en algún momento fue incompleto, porque normalmente llegó, a diferencia de este, por ejemplo, que ha llegado casi hasta la línea de inserción. Este ha sido un desgarro en su momento, desgarro reciente, completo. Y ha comenzado a proliferar el proceso de cicatrización, pero cuando es incompleto, ¿no? Es más factible que esta reparación sea ad integrum, ¿no? Aquí como vemos, ¿no? Se ha reparado prácticamente todo el himen aquí en esta zona. Cuando es completo ya es difícil, porque ya no pegan, ya no se adhieren los bordes, como en este caso. Y queda de todas maneras la señal de la actividad de cicatrización en las zonas como zonas blanquecinas. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos dos desgarros ya antiguos. Ya no hay flogosis, no hay infiltrado hemorrágico, y más bien hay áreas blanquecinas que revelan una actividad fibroblástica intensa como parte del proceso de cicatrización. Carúnculas mirtiformes, perdón, sí. Sabemos que las carúnculas mirtiformes son restos de himen. Aquí, por ejemplo, ya no existe himen en la parte inferior. Y aquí son como unos mamelones. ¿Por qué? Porque al momento que ocurre partos vaginales, la salida del producto de la gestación produce un barrido, digamos, entre comillas, del himen. Y cuanto más partos ocurran, va a llegar un momento que ya no va a existir himen prácticamente. Aquí ya en la parte inferior casi no hay, ¿no? Eso se denominan carúnculas mirtiformes, ¿no? Restos de himen
que quedan, ¿no?, en la ubicación de esta membrana, pero que existen de esa manera porque revelan, ¿no?, partos vaginales, ¿no?, transformaciones o pocos de himen, restos de himen, producto de partos vaginales. Eso se llaman carúnculas multiformes. Desgaste del borde, miren, un borde, un orificio tremendamente grande, ¿no?, de un buen diámetro. Acá va a tener la orla limenial, es muy delgadita, inexistente clase. Esto probablemente es una actividad de penetración más frecuente, entonces se va desgastando el borde, ¿no? No hay signos de mayor cicatrización, de repente ha sido un himen dilatable en un inicio, por eso es que ha habido un aumento de su orificio central, ¿no?, del borde, se va desgastando. La elasticidad del himen, ¿no?, se puede observar, miren, este es un himen redundante, ven que ahí también hay un repliegue, y evidentemente si uno lo examina, ¿no?, de repente con mucho cuidado con un hisopo, va a ver que la membrana es sumamente también elástica, no hay una tensión, ni está semitensa como debería estar, pero sí hay, digamos, la denuncia dice que sí ha habido penetración con pene en erección, y en los exámenes auxiliares que vamos a ver se evidencia en este caso presencia en el fondo del saco, en el fondo del canal vaginal, presencia de espermatozoides. Eso quiere decir que si ha habido penetración, no hay ninguna lesión evidente, porque este himen tiene gran cantidad de fibras elásticas. Quiere decir que ha penetrado algo, lo más probable pene en erección, ha habido inclusive eyaculación, porque se ha reportado presencia de espermatozoides en el hisopado de canal vaginal, ¿no? Y cuando ha cesado la penetración, regresa a su estado normal, sin evidenciar daño. Esto quiere decir, una pregunta sería, ¿esto quiere decir que es imposible demostrar violación o, digamos, delito contra el acto sexual en este caso? No, porque justamente las otras áreas paragenitales y extragenitales, en este caso sí revelaron lesiones, y el examen auxiliar reveló espermatozoides, ¿correcto? Entonces se va configurando si un caso de delito, a pesar que el himen esté prácticamente íntegro. Entonces no necesariamente va en contra de un diagnóstico evidente de delito contra el sexual, al encontrar, digamos, un himen sin lesiones, no nos va a decir automáticamente que no ha habido una penetración eh, contraria a la libertad de la persona, no de la víctima. Entonces, eso se llama himen complaciente. Ahora último ya se recomienda o está digamos, hay una mayor tendencia a denominarlo himen dilatable, no complaciente, sino dilatable, ¿correcto? Aquí hay otro himen dilatable, ¿no?, un diámetro bastante grande, pero los bordes completamente regulares, sin ningún tipo de alteración, ningún tipo de desgarro. Y al fondo hay una secreción que se fue tomada, y aquí también revela presencia de espermatozoides. Eyaculación al interior de la vagina y presencia de espermatozoides. Lesiones en las otras regiones, lo cual va configurando un delito contra la libertad sexual, ¿no? Bien, entonces todos estos detalles se van afinando en el examen del himen y pasamos a la evaluación de la región anal. Se realiza esa evaluación en la famosa posición genupectoral, ¿no? Miembros inferiores flexionados, ¿no?, en esta posición, en la camilla. Eso nos permite, separando ambos glúteos, el médico examinador, y vemos en la señal de unos dedos con guante, separamos un tanto y debe aparecernos así esta región anal. Esto es completamente normal. El ano está recubierto de piel, ¿no? Es la última, digamos, porción del tubo digestivo por donde salen las excretas, las heces.
y la piel forma pliegues, como ustedes ven aquí, están perfectamente definidos como radios, ¿no? Se llaman pliegues radiados, ¿no? En este caso están genitales externos femeninos, que ha sido un motivo de la revisión anterior. Vamos a revisar para complementar la evaluación de posible agresión sexual, se complementa con la evaluación del ano. Pliegues radiados, completamente normal, y vemos que el ano también, ¿no? La región ano rectal es una cavidad virtual, no está permanentemente dilatada ni abierta, sino debido al esfínter anal, ¿no? Al momento que salen las deposiciones, se abre y luego se cierra. ¿Correcto? Por eso es que esa es la característica normal de esta región, la que estamos apreciando. Es una movida un poco, está borrosa, pero miren, hay algunos pliegues, pero hay erosiones a nivel de la piel, entre los pliegues. Esos son fisuras anales que ya nos están revelando muy probablemente penetración a este nivel, ¿correcto? Muy probablemente. Entonces, eso hay que consignarlo. ¿Ok? Fisuras anales. Es como decir los desgarros a nivel lineal, ¿no? Acá hay un borramiento de pliegues, miren, ya los pliegues prácticamente no existen, está toda la piel aplanada. Y aquí vemos algunas líneas blanquecinas que nos revelan cicatrices. O sea, esto es, digamos, una fisura o una alteración de una lesión que es antigua, ¿correcto? Haciendo su comparación con las lesiones en el himen, esto vendría a ser un desgarro o una fisura antigua a nivel anal, lo que revela penetración a este nivel que ha ocurrido ya más allá de los 10 días. El borramiento de pliegues, ¿por qué? Debido a la continuidad de la relación contra natura. O sea, algo que penetra continuamente, penetra y sale, va borrando los pliegues dérmicos. En algunos casos podemos detectar, ¿no?, paquetes hemorroidales, que producto de la actividad también igual anorrectal podrían estar inflamados, hay que verlo eso, hacer una diferencia bastante precisa. Y aquí están los pliegues, están dentro de la normalidad. Lo que pasa es que sí hay paquetes hemorroidales, ¿no? Podría ser por estreñimiento, por múltiples causas que motivan ese aumento de volumen. Eso hay que irlo estudiando y detectando oportunamente. Una hipotonía anal, ¿no? Una penetración crónica, ya no se cierra, ya aquí no es una cavidad virtual, sino una cavidad real. Esto motiva pues el escape de deposiciones, ¿no? Debido a que el tono del esfínter anal ha sido vencido, ¿no? Entonces ya no está cerrado esta cavidad virtual, sino está abierto, semiabierta, casi en forma permanente. Esto motiva entonces la hipotonía, ¿no?, marcada del esfínter anal. Finalmente, una vez terminado eso, describimos llegamos a especificar si ha habido lesiones, si ha habido desgarros a nivel himeneal, laceraciones o fisuras a nivel anal, lo colocamos ahí y procedemos a la toma de muestras para descartar si es que refiere la víctima que ha habido eyaculación de por medio, entonces pedir el examen espermatológico. Si hay espermatozoides, decirle al fiscal que pida inmediatamente la intervención del laboratorio de ADN. Si hay pelos en general, ¿no?, que pueden ser no solamente de la víctima, sino también del victimario. Se toman, ¿no?, muestras de pelos para que el biólogo forense haga un estudio comparativo. Si son pelos de diferente origen, ¿no?, en el sentido de que no son de la misma persona, entonces ahí estamos hablando, corroborando que definitivamente ha habido lo más probable, con lo que dice la víctima, una relación no consentida, configurándose el delito contra la libertad sexual. Entonces, todo lo que sea
importante, necesario para profundizar los hallazgos, se toma. Entonces aquí, por ejemplo, a nivel de la región genital, con hisopos secos, ¿no? Se toma de la cavidad vaginal, ¿no? Si es que hay eyaculación o no, ahí va a colaborar este examen, ¿no? De la región vulvar también se toma un hisopado, ¿no? Ahí realmente se hace con un hisopo mojado para poder recuperar, digamos, si es que la eyaculación ha ocurrido a ese nivel y puede haberse secado, entonces de esa manera estamos nosotros levantando ese tipo de hallazgo. Luego, a la región anal se recomienda con hisopo húmedo, ¿no? En la región perianal y la región anal mismo, introducirse, ¿no? 1 centímetro, 2 centímetros, y hacer un buen hisopado para descartar la posibilidad que haya habido eyaculación y presencia de espermatozoides. Si hay manchas, ¿no? Manchas de semen, manchas de sangre, qué sé yo, ¿no? También con hisopo humedecido, recoger esas evidencias de las ropas u otro tipo de elementos. Aquí, por ejemplo, vemos que con un hisopo de esos largos, grandes, está tomando muestra de secreción o algún tipo de líquido a nivel de la cavidad vaginal para enviarlo a los laboratorios. Biólogo ve presencia de espermatozoides, estupendo dato. Comunica con el fiscal dispone que esa muestra vaya al estudio de ADN. Si se captura al posible victimario, también se ordena que se saquen muestras, se hace el mapeo genético y se compara con el mapeo genético de esta muestra. Si son iguales, ahí tenemos entonces al culpable, al violador, ¿no? Todos son pasos, ¿no? Desde el punto de vista técnico, científico. Luego, para llegar a un posible diagnóstico, por ejemplo, puede haber sido transmitida una enfermedad, ¿no? De origen sexual a través de esta relación que ha habido. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos también de ese hisopado, ¿no? Ordenamos que vaya al estudio de citología vaginal para descartar presencia de algunas de esas enfermedades de transmisión. Igualmente a nivel de sangre solicitamos descarte de enfermedades de transmisión sexual, considerando también HIV, hepatitis B, etcétera, ¿no? Luego, si hay sospecha de gestación, hay que hacer un seguimiento o solicitud de exámenes, ¿correcto? La fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, ecografía obstétrica se amerita para poder hacer el seguimiento y descarte de posible gestación posterior al delito sexual. Ok, entonces llegamos hasta acá, dando un espectro amplio de este tipo de evaluación, como se ha mencionado, ¿no? Dentro del campo de delitos contra la libertad sexual. Ok, ¿alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí, En el sí, caso sea una niña con abuso sexual sí, y quisiera evitar el riesgo de que obviamente la niña quede embarazada del abusador, ¿se le sí. podría dar una píldora anticonceptiva del día siguiente? Claro, o sea, ¿O sí o sí tengo que hacer el control no, de... eso ya, digamos, tiene que coordinarse con el MINSA, con salud. Desde el punto de vista médico legal, nosotros nos limitamos solamente a hacer la evaluación y evidenciar si había lesiones o no, hacer la toma de muestras, pero evidentemente eso tiene que ser coordinado, como bien dice usted, doctora, en forma casi simultánea o paralela, para, si hay ese riesgo, bajo los lineamientos del MINSA, poder otorgar ese tipo ¿cómo se llama? Hacer ese tipo de prevención, ¿no? Así es. Si usted está trabajando en el MINSA, por ejemplo, y tiene a disposición ese tipo de elemento y está, digamos, debidamente facultado para ello, se ejecuta, ¿no? Pero eso ya en la atención que haya fuera de este tipo de requerimiento. Cuando nosotros, digamos, no actuamos al momento que estamos examinando a un violentado, una persona agredida, golpeada o abusada sexualmente, mm, en ese momento digamos, no podemos emitir un tratamiento, no, ni un diagnóstico desde el punto de vista clínico, clínico patológico. Nosotros, nuestros diagnósticos son de tipo médico legal, ¿ya? Para la acción del administrador de justicia.
pero indudablemente, ¿no? Yo envío al otro colega que está en el puesto, o si yo lo hago, pues bueno, tengo que derivarlo inmediatamente allá, ¿no? O ahí si está en las mismas instalaciones, si usted se le ha solicitado que apoye, evidentemente sí se tiene que, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le va a hacer las coordinaciones paralelas inmediatas? ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, un segundito. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí, un ratito, un ratito. Ya, a ver, deme 2 minutos para poder pasar la lista, ¿ya? Por favor.